Buenas tardes, queridos oyentes y la gente que nos estáis viendo. Aquí que os habla FJ Castillo y como no podía ser, estamos en primera línea. Antes de empezar con la entrevista, os quiero dar las gracias a las personas que nos estáis siguiendo. Tengo que daros un dato espeluznante para nosotros, pero es increíble para los demás. Ayer llegamos a 109.000 lectores. Una cifra que muchos periódicos tradicionales ni siquiera lo han soñado. Pero nosotros, haciendo un buen trabajo, lo hemos hecho. Bueno, quiero dar paso también, primero de todo, que hoy de verdad que tiene un peso muy específico mi querido amigo, que es el director del área internacional, Víctor Guistau. Buenas tardes, Víctor. ¿Cómo estamos hoy? Buenas tardes, FJ. Bueno, pues estamos aquí muy entusiasmados por poder contar una serie de cosas de Medellín que son absolutamente impresionantes. Bueno, pues si quieres ya, Víctor, damos paso a nuestro invitado. ¿Lo quieres presentar tú o lo presento yo? ¿Cómo lo hacemos? El señor director, por favor. Ya empezamos con el señor director. Bueno, quiero saludar y agradecer su presencia a don Juan Carlos Upegui Vanegas, que es el secretario de Nueva Audiencia de la Alcaldía de Medellín. Bienvenido. Podemos tutearte porque veo que eres muy joven, ¿no, Juan Carlos? Si no te importa, para que tengamos una mayor cercanía. Claro que sí. Aquí en Medellín nos tuteamos como con más tranquilidad siempre. Entonces, muchísimas gracias por la invitación, por el espacio y por estar interesados en dar a conocer lo que estamos haciendo aquí en Medellín. No, sobre todo lo que he dicho yo anteriormente, gracias a vosotros. Sé que tienes una agenda muy ocupada y has hecho un hueco para estar este rato con nosotros. Y tú has hecho una gran gestión de que tú pudieras estar aquí con nosotros. Tengo que decirte que Colombia es uno de los países que más nos escuchan en la radio y más nos leen en el periódico. O sea, porque queremos potenciar el hermanamiento entre España y Colombia, que ya hace tiempo está, pero más si cabe. Y de una manera especial que yo diría con Medellín. La segunda, por decir algo, por no poner un orden por encima de la segunda ciudad en importancia en todos los aspectos de la República de Colombia. Así es que darle las gracias al director por haber hecho esta presentación. Y yo pues quiero empezar diciendo que el equipo nuestro de este grupo se siente muy orgulloso de contar hoy y aquí con una persona que ha puesto y sigue poniendo toda la carne en el asador para luchar por consolidar la paz territorial que alcance a todos los ciudadanos de la República de Colombia. Saludemos pues a nuestro invitado de hoy, don Juan Carlos Upegui Vanegas, secretario de la no violencia en la Alcaldía de Medellín. Bienvenido. Muchísimas gracias, Víctor, por la invitación. Para nosotros, como ciudad, es fundamental mandarle un mensaje al mundo. Un mensaje al mundo de que somos ejemplo de transformación, ejemplo de transformar precisamente esa historia que nos atravesó, esa historia que nos dejó muchos dolores, pero también que nos dejó muchos aprendizajes. Que no repetir, que necesitamos cambiar, y por eso estamos creando una agenda desde la Alcaldía de Medellín que es vanguardista, que es innovadora, alrededor de la construcción de paz y la justicia restaurativa. Estamos comprometidos con la implementación de los acuerdos de paz que se firmaron hace 5 años entre el Estado colombiano y la extinta guerrilla de las FARC, pero vamos mucho más allá de eso. Creemos que la construcción de una cultura de paz implica trabajo desde la educación, desde el arte, una creación de la cultura para que
los conflictos sean vistos como oportunidades y bueno, entender también que muchas de las problemáticas que hemos vivido como ciudad, pues se pueden mirar y se pueden cambiar bajo la mirada del diálogo, bajo la mirada de la empatía, y básicamente ese es el propósito que tenemos en este momento, el propósito fundamental, y lo estamos logrando porque hay una generación, hay una vocación casi que desde los líderes sociales, desde los líderes barriales, para construir paz en cada uno de los territorios de la ciudad. Juan Carlos, ¿te suena esta frase? La revolución de la no violencia es una forma de tramitar conflictos y contribuir a la estabilización de la paz territorial con un enfoque restaurativo. Sí, claro que sí. La no violencia en Medellín es de entrada una revolución. Ustedes, me imagino que conocen que hace 30 años Medellín fue la ciudad más violenta del mundo, Sí. por ninguna otra superada. Inclusive hoy, la ciudad más violenta del mundo tiene 4 veces los niveles de violencia menos que Medellín. Nosotros alcanzamos 400 homicidios por cada 100.000 habitantes y fueron de alguna forma tiempos muy difíciles. Se llamaba a esa Medellín la Medellín no futuro, la Medellín en la que una generación de jóvenes entera fue instrumentalizada por los cárteles del narcotráfico, por los grupos armados que hacían parte del conflicto. Entonces, hablar hoy de no violencia en esa ciudad, pues ya es de entrada revolucionario. Sin embargo, tenemos todavía muchos retos y precisamente una de las principales estrategias que tenemos es la justicia restaurativa. La justicia restaurativa tiene un potencial transformador de los conflictos, de las dinámicas de violencia en los territorios, porque permite crear canales en los cuales el delito y la violencia se entienden en el contexto social en el que ocurren. Y esto es muy importante porque como ciudad y como país tenemos que entender que la violencia no surge en abstracto. Cuando miramos por qué Medellín fue la ciudad más violenta del mundo, la respuesta debería ser es porque también éramos una de las ciudades más desiguales del mundo. Aquí fue demasiado fácil que los jóvenes sin oportunidades, sin acceso a educación, sin acceso a trabajo, fueran reclutados por los violentos. Entonces, entender el contexto social de la violencia permite generar acciones que restauren esos desequilibrios que la ocasionaron. Y aquí es fundamental que participen las víctimas del conflicto armado, la comunidad, los responsables. Pues nosotros aquí trabajamos desde la perspectiva de justicia restaurativa con excombatientes, con personas que salieron de prisión, pospenados, que están buscando oportunidades, con víctimas del conflicto armado, con jóvenes del sistema de responsabilidad penal para adolescentes, del sistema juvenil de justicia. Y estamos creando estrategias para que todos unidos trabajen por la reconciliación. Entonces tenemos unos ejemplos muy bonitos donde tenemos excombatientes de las guerrillas, excombatientes de los paramilitares, trabajando en ferias de emprendimiento con víctimas y trabajan unidos y le muestran a la ciudad que no solo la reconciliación es un ideal, sino que se puede materializar, juntándonos a trabajar con el diferente, dialogando. Y a través de esos procesos restaurativos, pues tenemos la oportunidad de desatar una revolución en cada uno de los territorios para que nunca más se vuelva a repetir ese pasado tan doloroso que vivimos en las décadas previas. Francisco José.
Por lo que tenemos entendido, la Secretaría de No Violencia se creó el 11, si no recuerdo mal, el 11 de septiembre del 2020. En este tiempo, me imagino con lo que has dicho, Juan Carlos, supongo que ha sido complicado, ¿no? Sobre todo sabiendo que entre medias ha estado esta terrible pandemia de crear esta secretaría y que, bueno, lo que tú dices, de que todas las partes pues lleguen a un entendimiento de paz, ¿no? Sí, la Secretaría surge por iniciativa de esta administración. Allí no tenía una dependencia que trabajara directamente en temas de paz, lo cual es, 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 es complejo porque la sociedad civil sí tenía muchas iniciativas de paz. Entonces, fueron los líderes comunitarios, los líderes sociales, los líderes barriales quienes se organizaron sobre todo para resistir a la violencia en los territorios. Entonces, a través del arte, a través de la cultura, a través de diferentes herramientas de construcción comunitaria, resistir a esa violencia que existía en los barrios, pero no tenían un canal con la administración municipal, porque no había ninguna dependencia que misionalmente trabajara temas de no violencia, de construcción de paz, de justicia restaurativa. Entonces, nosotros, que somos un gobierno independiente, que fuimos elegidos bajo las banderas del cambio, propusimos en nuestro programa de gobierno y luego en nuestro plan de desarrollo tener una entidad en la máxima categoría, que tuviera asiento en el Consejo de Gobierno, que tuviera capacidad de ejecución presupuestal, que no simplemente fuera un órgano asesor. Muchas veces la institucionalidad para la paz en Colombia, en la administración pública, se le da el rol de asesor y todo se trabaja pues desde una perspectiva más de tutorías y consultorías, y nosotros queríamos que no, que la paz no solo tuviera el máximo protagonismo dentro de la administración, sino que tuviera capacidad de ejecución presupuestal. Eso nos ha permitido que durante este año pues podamos financiar proyectos de las comunidades, podamos financiar proyectos, por ejemplo, de las personas en proceso de reincorporación que dejaron las armas y que están buscando oportunidades laborales y de inclusión social y económica en la ciudad, que podamos financiar eventos culturales de los artistas que han movilizado la paz en Medellín. Entonces, es también el mensaje de que la paz tiene que ser más que discurso, tiene que ser inversión, presupuesto, tiene que ser capacidad de ejecución, y estamos creando un ecosistema muy potente que en este año se ha logrado consolidar. Obviamente tenemos muchos retos por delante, pero creo que los aprendizajes y las experiencias que hemos tenido en este año son muy importantes. De hecho, otras ciudades de Colombia están viniendo a Medellín a estudiar cómo fue que se creó esta nueva institución, qué proyectos tiene. Estamos trabajando de la mano de la ONU, de la misión de verificación que tiene presencia en Colombia para hacer el acompañamiento a la implementación de los acuerdos de paz. Y ellos dicen, no, pues si todas las ciudades tuvieran una institucionalidad que las 24 horas, los 7 días está pensando en cómo implementar los acuerdos de paz, garantizar el acceso a las víctimas a la justicia, darle oportunidades a los pospenados, trabajar con los jóvenes que están en riesgo y que necesitan oportunidades, crear escuelas de no violencia, pues eso sería muy importante. Y tenemos unos resultados muy interesantes también. Medellín es la ciudad con mayor reducción de homicidios en el país en los últimos 2 años. No tenemos ninguna pérdida de vida de ningún joven por las protestas que hubo en el marco de un paro nacional que fue muy fuerte en este año en todas las ciudades de Colombia y que lamentablemente cobró las vidas de muchos jóvenes en ciudades como Cali, Bogotá, y en Medellín eso no pasó, y pasó porque no solo tenemos una Secretaría de la No Violencia, sino que tenemos una administración comprometida con la vida, con los derechos humanos, con la implementación de los acuerdos de paz, como punto de transición. Colombia está viviendo un punto de transición. Estamos
estamos haciendo un esfuerzo, cumplimos 5 años de la implementación de los acuerdos de paz, tenemos muchos retos, pero sabemos que de aquí a 2030 tenemos que ser un país normal. Cuando uno mira de pronto como lo que es Latinoamérica, el resto de los países ya han superado sus conflictos internos, han sido capaces como de transitar a modelos democráticos, donde claro hay conflictos, pero los conflictos políticos no los llevan a enfrentamientos violentos ni a anular al otro. Eso es lo que queremos para Colombia, que Colombia y que Medellín sean territorios democráticos donde la política esté para siempre separada de la violencia. Bueno, Víctor, director, yo creo que nuestro invitado se acaba de ganar un cafetito, según he visto yo en los indicativos de aquí. Aquí dice Carlos Augusto Henao, dice, secretario, buenas tardes. Yo tengo muchas iniciativas y experiencia en construcción de paz. ¿Cuándo me recibe y tertuliamos en medio de un cafetito? Porque en Colombia es lo lógico, ¿no? Tomar un café para tratar algún tema. La tertulia, acá la tertulia siempre se acompaña un buen cafecito. Yo les confieso que yo no tomo café porque Uy, madre. me activa demasiado. Entonces, pero siempre pues es dentro de la tradición colombiana acompañar un cafecito. Inclusive uno invita. ¿Hola? Creo que se ha caído. Se nos fue la imagen. La imagen, la comunicación y todo. Esperemos a ver si podemos intentar otra vez ponerlo. Sí, pues, dime, sí. Xavi, dime. Sí, se ha caído la conexión con el invitado. Esperaremos un poco a que vuelva a reaparecer. A conectarse. En breve. Sí, estábamos observando curiosamente que se congelaba la imagen en cuanto a la señal, mientras continuaba el audio perfectamente. Sí. Lo tenemos de vuelta, ¿eh? Perfecto. Juan Carlos, Hola, te has caído, ¿no? Te has caído. La conexión se cayó, ¿no? Sí, ya estoy de regreso. Bueno, vale, ¿qué hacemos con el cafetito? Eso, ¿qué hacemos con eso? No, claro que sí, hay que abrir un espacio pues para sentarnos con Carlos Augusto Henao, claro que sí. Sí. Y bueno, y también Wilson Sánchez también. dice, cordial y afectuoso saludo. Excelente disertación, sería importante los mecanismos alternativos de solución pacífica de conflictos a través de la figura de los jueces de paz. Esto es lo que dice Wilson Sánchez. Claro, esto, Juan Carlos, claro sí. ¿cómo lo tenéis allí? Hay una figura dentro de la jurisdicción colombiana que permite, y de hecho está muy vinculado con los temas de justicia restaurativa, cuando hay algún conflicto entre alguna parte, entre dos partes o más, puedan resolver ese conflicto mediante una que se llama mecanismos alternativos de solución pacífica de conflictos. Nosotros, por ejemplo, lo estamos haciendo con una mesa que tenemos alrededor de un proyecto hidroeléctrico que se está construyendo en Antioquia, que tuvo una contingencia y que afectó muchas comunidades y generó de alguna forma como algunos conflictos entre organizaciones defensoras de derechos humanos y ambientales y la empresa constructora. Entonces nosotros creamos una mesa, por ejemplo, donde las partes se sientan y a través del diálogo buscan resolver esos conflictos que se tienen presentes. Esto es una figura muy interesante que tiene la ley colombiana y que nos permite pues como brindar alternativas para que cuando haya conflictos de intereses entre ciudadanos o
o personas jurídicas también puedan resolverse. Realmente Medellín se está convirtiendo hoy en un ejemplo de reconciliación. Se está convirtiendo hoy en un ejemplo de transformación, en un ejemplo de cómo transitar de una época difícil, violenta, a ser una ciudad pujante, con muchas oportunidades. Queremos ser un valle del software para el mundo. Entonces nos estamos convirtiendo también en un epicentro de tecnología. Eso también va ligado porque cuando uno piensa en la violencia, cuando nosotros creamos la Secretaría, nos preguntaban, bueno, ¿y por qué no violencia? Y el nombre, pues, además de la carga simbólica histórica que tiene por los grandes líderes que durante el siglo XX promovieron la igualdad y la justicia, como Gandhi, Martin Luther, Mandela, pero también inclusive desde Tolstoy, esa preocupación por la justicia. Nosotros queremos mandar un mensaje de que la paz necesita de justicia y necesita de justicia social. Y para eso tenemos que hacer un esfuerzo para brindarle oportunidades a los jóvenes. Los jóvenes necesitan herramientas para construir su futuro. Nosotros proponemos, por ejemplo, algo muy interesante y es transformar la vocación productiva de la ciudad de forma tal que los jóvenes en los barrios populares puedan acceder a cursos rápidos de programación y se puedan conectar con ese mercado mundial de tecnologías de la información que cada vez es más potente y traer divisas al territorio. Ya lo estamos logrando. Realmente tenemos un ecosistema de innovación en el cual hay una demanda más grande que nunca de profesionales en tecnologías de la información. Y nosotros estamos diciendo a los jóvenes, sí hay oportunidades de transformar, pero eso también tiene que estar acompañado de una canasta básica de derechos, acueducto, vivienda, acceso a educación básica, sobre todo también un acompañamiento muy fuerte en primera infancia, desnutrición infantil. Lamentablemente Colombia y Medellín tenemos un problema todavía de hambre. Aquí muchos de nuestros niños sufren de hambre, desnutrición crónica, y la desnutrición crónica tiene unas consecuencias cognitivas que son para toda la vida. Entonces, crear de alguna forma una agenda social potente de justicia social es la mejor ruta para transformar esas violencias estructurales que los académicos las han llamado así. La desigualdad y la falta de oportunidades es violencia también, y esa violencia estructural es el marco social sobre el cual nos vemos enfrentados también a muchas veces contextos violentos ya de grupos armados y todo lo que hemos vivido. Entonces, ahí tenemos toda una propuesta muy integral. Obviamente, como lo decías ahorita, la pandemia pues nos ha afectado muchísimo, no solo a la Secretaría, sino en general a la administración pública, porque fue un freno de la capacidad de acción territorial también en recursos para atender la crisis social de la pandemia, creció el desempleo. Entonces ahí tenemos el reto de contar de alguna forma los objetivos de la administración a través del plan de desarrollo, pues teniendo en cuenta que hubo un impacto muy fuerte de la pandemia. Juan Carlos, hay dos temas que a mí me han llamado poderosamente la atención y que además ha servido para entender bastante mejor cuál es la fuerza que estáis poniendo en conseguir esa reconciliación. Digo reconciliación porque verdaderamente sentar en una mesa de diálogo para conocerse y para hablar a una víctima, a un penado y a un reconciliado, eso debe ser
dificilísimo de plantear, con un alto riesgo emocional, claro. Sí, realmente es uno de los escenarios más difíciles de construir. De hecho, yo les cuento rápidamente cómo se está creando toda una infraestructura y una institucionalidad para que eso pase en el país. Los acuerdos de paz, en el punto 5, tienen una serie de medidas y crearon una institucionalidad para la justicia. Es un sistema que tiene como objetivo la verdad, la justicia, las garantías de no repetición, y está compuesto por un tribunal de justicia transicional que se llama la Jurisdicción Especial de Paz. Ese tribunal, pues, tiene como objetivo juzgar a los máximos responsables de crímenes de lesa humanidad en el marco del conflicto armado. Exintegrantes de la guerrilla, miembros de la fuerza pública y también personas de la sociedad civil. Dentro del funcionamiento de la Jurisdicción Especial de Paz hay dos componentes. El componente acusatorio, que es el que investiga si el compareciente está aportando o no la verdad. Y si no aporta la verdad, puede ser sancionado con penas de hasta 20 años. Pero si aporta la verdad y contribuye a esclarecer lo ocurrido en el conflicto, sobre todo porque uno de los principales problemas que tenemos nosotros en el país es que fue tanta la violencia, fueron tantos los hechos victimizantes. Estamos hablando de 9 millones de víctimas, estamos hablando de más de 250.000 muertos, estamos hablando de más de 120.000 desaparecidos, desapariciones forzadas, estamos hablando de más de 8 millones de desplazados. Entonces, ante la magnitud de esas cifras, los mecanismos de justicia transicional se enfocan en sancionar a los máximos responsables, pero priorizar la consecución de verdad como mejor herramienta para reparar a las víctimas. El componente acusatorio de la Jurisdicción Especial de Paz se va a encargar de hacer la investigación de que todos los comparecientes aporten la verdad y si están mintiendo, pues reciban las sanciones correspondientes. Pero también hay un componente que es el componente restaurativo, y es a los comparecientes se les abre una oportunidad de reparar y restaurar el daño que generaron. Y eso es muy difícil. Eso es muy difícil porque ¿quién le devuelve a uno un familiar? ¿Quién le repara a uno un hijo? ¿Quién? Es prácticamente imposible. Entonces, de entrada, sabemos que los retos para las víctimas alrededor del perdón, alrededor de la satisfacción, son muy grandes. Sin embargo, paradójicamente, las víctimas han sido las que han liderado esto. Porque las víctimas dicen, no, es que yo no quiero que esto le pase a otra persona. Y por eso estoy aquí y quiero contribuir a la reconciliación. Y son las víctimas las que tienden la mano y las que se sientan con los responsables y les dicen, venga, pues, el perdón es algo personal, pero yo de todas formas quiero que sigamos adelante y que lo que pasó no vuelva a ocurrir nunca. Y aquí tenemos numerosos ejemplos de organizaciones, por ejemplo, de madres. Nosotros en Medellín tenemos una organización que se llama Madres de la Candelaria, que es similar como a las madres de la Plaza de Mayo en Argentina, que buscan sus familiares desaparecidos y son ellas las que se fueron a las cárceles a hablar con los grupos armados, con los responsables. Y ellos hoy dicen, son las víctimas, son las madres los que me humanizaron, los que me permitieron volver de la guerra a la sociedad. Entonces, la complejidad de
de esos escenarios restaurativos en donde participan víctimas, responsables y comunidad es tan grande que nosotros como Secretaría pusimos a disposición de la Jurisdicción Especial de Paz todo un equipo interdisciplinario de psicólogos, historiadores, sociólogos, antropólogos, para que construyeran las metodologías. Y Medellín en este momento es pionero en prácticas restaurativas en las cuales los responsables se sientan con víctimas a trabajar desde la reconciliación, escenarios que puedan restaurar los territorios. Eso nos va a permitir que el modelo que estamos construyendo acá se lleve a otras ciudades y pueda ser usado pues, con los aprendizajes que tenemos nosotros como ciudad. Entonces, uno de los logros más importantes de la Secretaría de la No Violencia es que creó un ecosistema para la innovación y también para hacer un laboratorio de paz. Aquí están de alguna forma probándose modelos con toda la rigurosidad técnica, con todo el acompañamiento necesario, con toda la, de alguna forma, la estructura jurídica necesaria para que eso sea funcional. Pero se está haciendo laboratorio, somos un laboratorio de reconciliación en la medida en la que estamos generando y creando y probando nuevos modelos sobre los que trabajar para que haya verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición, que son los objetivos del sistema integral en este momento para el país y Medellín. Yo antes de continuar con la entrevista, quiero decir y bueno, saludar a la gente que nos está escuchando, nos está viendo. Tengo que decirte, Juan Carlos, que ahora mismo nos está escuchando 70.000 personas, que ya es. Y bueno, y el salto cualitativo se ve que interesa mucho lo que tú estás diciendo, Juan Carlos, porque ahora mismo nos están escuchando de España, y espérate los países que te voy a decir. Se ve que es muy interesante tu disertación y todo lo que estás diciendo. Nos está escuchando de España, Estados Unidos, Suecia, Irlanda, Francia, Colombia, Alemania, Noruega, México, Argentina, Gran Bretaña, China, Algeria, Países Bajos, Chile, Italia, Perú, Ecuador, Suiza, Bélgica, Costa Rica, India, Portugal, Venezuela, Austria, Bolivia, Guatemala, Polonia, Brasil, Canadá, República Dominicana, Uruguay, Cuba, Grecia, Honduras, Nicaragua, Paraguay, Puerto Rico, Rusia, Tailandia, Andorra, Bangladesh, Chipre, Chequia, Finlandia, Hungría, Japón, Lituania, Libia, Malta, Nigeria, Arabia Saudí, Eslovaquia, Turquía y Emiratos Árabes Unidos. Imagínate, Juan Carlos, el impacto que estás teniendo mundialmente y la gente lo interesada que está con lo que estás diciendo en nuestro tema de radio, digo para que lo sepas, y en los medios de comunicación del Grupo Perico Beales, nunca nos había pasado esto, de que tantos países estuvieran pendientes de un invitado. Enhorabuena, Juan Carlos, por lo que estás diciendo, porque creo que es interesante el tema de la paz que era muy necesario en Colombia. Enhorabuena, de verdad. Si me permites, sí. FJ, hay algo que es muy importante. Claro, el número de oyentes se está controlando por un medidor concreto, que son los que acceden directamente a la emisora de radio. Pero existe después otro valor muy importante, que son los que entran a través del periódico digital, el periódico de Baleares, que en la parte superior del periódico aparece la indicación de Online RTV, que es la emisora. Pulsando ahí entras directamente. Por lo tanto,
la cifra de oyentes puede ser infinitamente superior a la que realmente tenemos en estos momentos. Sí, pero intentamos decir las cifras como son. Bueno, raramente Xavi quiere intervenir. Xavi, dinos, que Bueno, estamos completamente anodados con tantos países y demás. Nunca nos había pasado. Yo que llevo los números y la calculadora, pues imagínate, porque para reforzar la teoría y práctica de Víctor, pues vamos a deciros exactamente a través del periódico digital cuántos son, que son 193.336. ¿En serio? Eso es una cifra muy respetable. De todas formas, en la 193.000. pantalla nuestra, y yo no sé si os pasa a vosotros, pero en la pantalla nuestra aparece aquí un private chat con estudios de radio, una cosa que nos impide ver las preguntas que nos hace que tú nos estás enviando, Xavi. Sí, pues te saldrá una flechita justo donde te pone el private chat, dale a la flechita y se te bajará esa ventanita. Sí, se ve, Víctor, se ve. Yo por eso le he hecho, y también Juan Carlos, ahora Juan Carlos también ha podido leer lo que están diciendo la gente. Sí, bueno, Juan Carlos, a poner el resto de comentarios mientras tanto. Juan Carlos, ¿qué te parece lo que te estamos diciendo? Yo estoy alucinado como director del Grupo Perico Baleares. Te reconozco que nunca había pasado que tantos países estuvieran conectados escuchando lo que tú estás diciendo. Es increíble. Uy, creo que se ha vuelto a ir. Ha desaparecido la conexión. Víctor, este es un tema importante. Una apuesta importante son las escuelas de perdón. Porque, Víctor, claro, existen las escuelas de paz a las que ya se ha referido antes Juan Carlos, que son las dirigidas a los niños, para empezar ya por educarles en ese planteamiento, ¿no? Pero esto nos aparece como una nota nueva, ¿no? Una apuesta importante son las escuelas de perdón. Pues yo creo que tienen toda la razón del mundo, porque el perdón, como dice el propio secretario en alguna de sus manifestaciones, el perdón no es exactamente obligatorio el cumplirlo. Es opcional, pero sin embargo sí que consiguen positivar esta relación y me parece positivo y me parece muy bueno que pueda existir también esas escuelas de perdón. De todas Juan ahora, Carlos, Juan Carlos nos ha aparecido de nuevo. Vienes y vas, nos está volviendo loco, pero bueno, estás otra vez aquí de nuevo. Juan Carlos, aparece aquí una nota que hemos hablado, antes de entrar en este tema, has hablado de las escuelas de la paz, que me parece una acción extraordinaria y por lo que yo sé, las cifras que se están barajando es de 1.000 niños inscritos en estas escuelas. Sin embargo, ha aparecido una solicitud a Juan Carlos de que por qué no se crean también escuelas de perdón. Bueno, de hecho, pues primero es saludar a todas las personas que nos escuchan desde todos los países que estamos hablando. Medellín es una ciudad que genera mucho interés en el mundo y yo los invito a todos para que la visiten. Es una ciudad con un clima envidiable. Aquí tenemos muchísimas cosas muy bonitas para mostrar, sobre todo, y lo más importante, la calidad y la amabilidad de las personas. Aquí en Medellín somos muy acogedores con las personas que nos visitan y los invito a todos pues a que conozcan la ciudad y miren cómo realmente muchas de las personas que vienen a Medellín vienen buscando un poquito, bueno, esa historia de violencia, cómo se está transformando.
y nosotros tenemos de alguna forma un museo de la memoria donde los visitantes pueden venir y no ver el pasado, sino ver cómo nos estamos reconciliando, cómo estamos avanzando en el trabajo por la construcción de paz en la ciudad. Entonces, también hay varias comunas que tienen tours artísticos donde los jóvenes, a través de la danza, el arte, las artes gráficas, están mandando mensajes muy importantes a la ciudad del país. Y precisamente algo que es fundamental en esta ruta de construir paz es entender que la paz se puede aprender. Hay veces ponemos como la paz como si fuera un estado solo accesible para unas mentes superiores o moralmente superiores, y realmente, como todo en la vida, hay métodos, y por eso nosotros creamos escuelas de no violencia, escuelas donde alrededor de 1.000 jóvenes entre los 2 y los 16 años asisten a procesos formativos en los cuales el arte se convierte en herramienta de construcción de paz. Entonces, a través del cine, a través de la danza, a través de la música, a través de la astronomía, se hacen ejercicios de memoria, se hacen ejercicios experienciales de resolución de conflictos, se mandan mensajes simbólicos en los territorios para proteger la vida, para proteger y respetar a los demás. Y también tenemos escuelas de perdón donde víctimas del conflicto, pero también comparecientes ante la justicia, responsables, asisten a unos procesos pedagógicos y formativos acompañados de psicólogos que les ayudan a transformar la historia, el pasado. Uno no puede transformar el pasado. Pero sí puede transformar su relación emocional con el pasado. Y eso es en gran medida lo que se busca en las escuelas de perdón, que eso que pasó nos sirva para aprender, para inspirar, para ser personas, también para sanar, aprender a soltar, entender que quien perdona se libera del dolor. Sin embargo, el perdón es una de las cosas más complejas filosóficamente, antropológicamente, que tiene esta agenda. El perdón siempre es individual, uno puede crear mecanismos institucionales más potentes y crear de alguna forma las mejores metodologías. Sin embargo, el perdón es un fuero personal y muchas veces nos encontramos con situaciones que son muy difíciles. Sobre todo yo creo que lo que a mí más me duele es las familiares de las víctimas de desaparición forzada, porque es muy triste que no haya posibilidad de hacer duelo. El duelo es un poco la forma en la que los seres humanos tramitamos esas experiencias difíciles que nos acompañan durante la vida, pero con las víctimas de desaparición forzada, en Medellín son alrededor de 2.000, 3.000. Apenas estamos precisando el universo, que en Colombia son más de 120.000 familiares que no saben dónde están sus seres queridos. Es muy difícil y más difícil aún cuando nos toca crear agenda de paz con todavía un país que tiene dinámicas de conflicto en muchos territorios. Entonces, hemos venido viendo cómo han aumentado los niveles de violencia en algunos lugares del país, y eso es difícil. Entonces, se sienta uno y empieza a trabajar y bueno, estamos trabajando por la construcción de paz, y mientras todo ve uno que el conflicto sigue. Entonces, esa es la historia un poquito de Colombia, construir paz en medio del conflicto. Y
Y ahí tenemos uno de los principales retos, creo yo, para que la transición que estamos viviendo sí se decante en favor de la paz. Que sobre todo entendamos que más allá de las diferencias que podamos tener, hay que aprender a tramitarlas por medios pacíficos. En Colombia, cuando uno mira la historia de Colombia, es muy interesante. Durante el siglo XIX nosotros estuvimos con todas las guerras civiles que uno se puede imaginar. Desde el momento de la independencia comenzamos con una guerra civil que se llamaba la Patria Boba porque había una disputa entre las regiones sobre cuál debía ser el modelo republicano y si la capital debía ser Bogotá o Cartagena y entonces eso inmediatamente habían pasado pocos años después de la declaración de independencia y ya estábamos en nuestra primera guerra civil. Y durante todo el siglo XIX nos la pasamos en guerras civiles. Hasta la guerra de los 1000 días, que es la última del siglo XIX. Y durante el siglo XX vivimos un conflicto de casi 60 años, que es el que estamos intentando cerrar en este momento. Entonces, una de las cosas que tenemos que hacer es, venga, ¿qué aprendizaje nos dejan esos ciclos de violencia históricos que ha vivido el país? ¿Qué tenemos que aprender como colombianos de cómo tramitar las diferencias políticas para que este sí sea el fin de un ciclo y no el comienzo de otro, como hemos visto que ha pasado históricamente en Colombia? Yo estoy convencido de que vamos a transformar a este país en un país pacífico, pero tenemos pues muchos retos y muchos trabajos por delante. Yo confío y tengo mucha esperanza en esta nueva generación de jóvenes que se informan por internet, que están conectados con una agenda global, que se sienten ciudadanos del mundo, que tienen una perspectiva mucho más interesante de muchos problemas gracias a la conectividad y la posibilidad de hablar y de compartir ideas con personas de todo el mundo. Pero hay que ser francos. Colombia está en ese punto de transición y no se sabe muy bien si vamos a ser capaces de superar la violencia prontamente o nos vamos a tardar un poquito más de años en lograrlo. De todas maneras, bueno, que ha dicho Juan Carlos, ha dicho mucho, la verdad. Y claro, hay una pregunta que sabemos que sois la primera secretaría que se hace de no violencia en Latinoamérica. Los otros países de vuestro alrededor, ¿cómo han acogido esta secretaría? ¿Y creéis que en otros países también, bueno, que hacen frontera con vosotros y también tienen algunos conflictos, creéis que lo van a copiar vuestro modelo? ¿O estáis en contacto con ellos? Sí, hemos estado hablando con gente de todas las partes de Latinoamérica, en Río de Janeiro, por ejemplo, que quieren saber qué estamos haciendo nosotros en temas de justicia restaurativa, con el movimiento constituyente de Chile. Hemos venido hablando porque hay también un espíritu de no violencia muy importante. Hay algo que yo creo que también es interesante y es Latinoamérica es una región vibrante, es una región de muchas pasiones, de construcción permanente. Y algo muy, muy importante que yo creo que se está gestando en Latinoamérica es la posibilidad de hacer movilizaciones sociales que generen grandes transformaciones históricas en los países. Pues pasó en Chile, ha pasado en otros lugares. Sin embargo, el mensaje de la no violencia es precisamente no ser pasivos ante la injusticia.
Gandhi no fue pasivo ante la injusticia, ni Mandela, ni Martin Luther, todo lo contrario. La no violencia es resistencia, por definición, es resistir a la injusticia. Sin embargo, esa resistencia hay que tener unos límites éticos. Uno puede luchar contra la injusticia, pero si en la lucha contra la injusticia, pues hay que hacerle daño a alguien, entonces hay que cuestionarse. Y precisamente esa es una de las cosas que hablamos con el movimiento chileno constituyente, es cuando las sociedades, y también pasó en Colombia este año, que hubo grandes movilizaciones, nosotros teníamos el mismo reto, nosotros teníamos el reto de mandar el mensaje. Claro, es que protestar es un derecho. Sí. Protestar es un derecho. Y la protesta es inclusive una fuerza de construcción democrática muy en cualquier sociedad del siglo XXI. Pero esa protesta tiene que ser respetuosa de las otras formas de vida, de la diversidad de pensamientos, del pluralismo. Ya lo hicimos nosotros en Medellín. Cuando los jóvenes salen a protestar, nosotros creamos mesas de diálogo. Y nosotros nos sentamos y les dimos, protesten. Nosotros damos todas las garantías para las protestas. Pero vamos a hacerlo con un método no violento. Vamos a hacerlo con un método no violento, con el poder de los símbolos. Con el poder de los símbolos para generar esa reflexión que la protesta muchas veces quiere generar. Pues la protesta quiere crear rupturas de paradigmas, de pensamientos, y eso se puede hacer a través de lo simbólico, de la resistencia simbólica. Resultado de eso es que en Medellín no hubo pérdidas de vidas en estas movilizaciones. Y es un poco, de alguna forma, el reto que tenemos en este momento en toda Latinoamérica, que esos escenarios políticos vibrantes, porque somos apasionados y tenemos esa historia, pues, que nos lleva a estar en permanente, de alguna forma, búsqueda de identidad. La que es una región en busca de identidad, y eso hace que sea propicia cambios políticos. Lo importante es que no haya violencia, que no haya violencia tampoco de parte del Estado, porque es que hemos visto también cómo muchas veces la configuración misma y la estructura de los estados en Latinoamérica pues ha llevado a ser protagonistas de la violencia. Entonces ahí tenemos un reto, tenemos el reto de crear el movimiento de no violencia en Latinoamérica, pero ya estamos conectándonos con Ecuador, con Perú, con Chile, con Brasil, con Argentina, y esto es un movimiento mundial. Por eso hay tanto interés de parte de gentes de todo el mundo, porque lo que estamos viendo en el mundo también es la necesidad de parar las guerras. Es increíble que en pleno siglo XXI y que las guerras sigan siendo como tan naturales para la humanidad. Algo tenemos que cuestionarnos también dentro de la agenda que se está creando para el siglo XXI. Necesitamos luchar contra el cambio climático. Es una realidad. Todos los países, en eso somos iguales en el mundo. Pero también somos iguales en que necesitamos luchar contra las guerras para que podamos alcanzar la sostenibilidad. Tantos conflictos bélicos en el mundo, pues va a ser muy difícil resolver los problemas y los retos que tenemos como humanidad en este siglo. De todas maneras, Víctor, se nos está acabando el tiempo. Bueno, si de hecho, estamos 7 minutos sobrepasados, pero la verdad es que porque acabo de comprobar el reloj y tenemos el compromiso de no pasarnos de los 50 minutos, nos hemos pasado 7. Suponemos que su agenda nos lo va a recriminar,
pero de cualquier forma, Juan Carlos, para nosotros ha sido un placer. Se nos ha hecho poco el tiempo Corto, muy para corto. poder hablar. Lo decía Francisco José Castillo, el director de este grupo, nos lo decía al principio de todo. Se nos va a quedar pequeño el tiempo y así ha sido. Y de cualquier forma, pues seguimos el turno habitual. Tomas tú la palabra. Bueno, Juan Carlos Upegui, de verdad que ha sido un placer que estés con nosotros. Nosotros, para despedir el programa, lo que hacemos es que el invitado pues diga las últimas palabras que quiera transmitirnos. Pero yo con todo esto, Juan Carlos, como ha dicho Víctor Guistau, se nos ha quedado todo muy, muy corto. O sea, yo me he quedado con más ganas de que nos explicaran más. O sea, es que claro, el problema que mucha gente tenemos, sobre todo muchos españoles, es que no conocemos con profundidad Colombia. Conocemos muchas veces de oídas, y a veces las oídas están mal oídas. Y más vale saberlo de en primera persona, como es tu caso, Juan Carlos Upegui, que sabes lo que está pasando en tu país y en tu comunidad. Con esto te dejo los micrófonos, Juan Carlos, luego Víctor, y yo despediré el programa. Quiero los micrófonos, Juan Carlos Upegui. Víctor, FJ, muy agradecido por este espacio. Se quedan muchas cosas para contar, muchos procesos que estamos haciendo. Medellín es una ciudad que, como lo hablábamos al principio, pues recibió un reconocimiento en el mundo por la violencia que vivió. Y nosotros no nos avergonzamos de ese pasado. Nosotros creemos antes que ese pasado representa. Creo que Víctor se ha vuelto a ir la conexión. ¿Sí? Y no sé si se recupera otra vez. Bueno, de cualquier forma sabemos que el secretario tiene una agenda muy cargada a partir de las 13 horas, por lo tanto, yo creo que convendría despedirnos. Sí, conviene. Como si hubiera finalizado, que sí. si la recuperamos mientras tanto, pues bienvenido, porque es su tiempo el que interesa en estos momentos, ¿no? Y yo decirle a todos los que nos han escuchado y nos han visto y nos siguen viendo, que agradecerle el tiempo que nos ha dedicado al secretario es un deber de comportamiento delicado. Aquí Bueno, está, Víctor, que se te había ido otra vez. Si quieres ir terminando ya, para no No, robarte más tiempo. No queremos robarte más tiempo. Claro que sí. Como les estaba diciendo, en Medellín creemos que nuestro pasado es una oportunidad de ser un ejemplo de cómo transformar la violencia en futuro. Sobre todo porque eso es lo que nos arrebata la violencia, nos arrebata el futuro. Entonces, aquí estamos haciendo un esfuerzo muy, muy interesante, estamos innovando, estamos creando apasionadamente un ecosistema que se nutra de los aprendizajes del mundo y que también pueda compartirle al mundo esos mismos aprendizajes de reconciliación. Para mí fue un placer estar en este espacio como secretario de la no violencia y espero que podamos mantener un diálogo permanente y estar en comunicación. Muchísimas gracias, Víctor y FJ, de nuevo por el espacio. Perfecto, pues despedimos a Juan Carlos Upegui, que ya se pueda ir, que sabemos que tiene la agenda muy apretada, y Víctor y yo despedimos el programa. Muchas gracias, Juan Carlos. Pero de todas formas, si él se mantiene aquí. Él está aquí con nosotros, está aquí. Entonces, permíteme, Francisco José, que también el esfuerzo que se ha hecho porque él pudiera asistir a esta comunicación. Sin embargo, yo quisiera decir algo importante, al menos en mi convencimiento de todo lo que ha dicho y lo que yo sé que todavía no ha podido decir porque el tiempo nos marca todo nuestro funcionamiento, ¿no?
pero que yo quiero decirle a Juan Carlos que un personaje público que es capaz de decir en las conversaciones entre víctimas y penales de la violencia, el perdón no es opcional, puede ser opcional, debe ser opcional, pero con esa actitud sí que se positiviza todo aquello que pueda suceder en el futuro. Por todo eso nos merece un gran respeto y por ello sí que nos acercamos a esas palabras cuando tú dijiste en más de una ocasión, la alcaldía de Medellín no inventó la paz, pero sí que quiere potenciarla. Para mí, una alcaldía y un pueblo al que servir, y que así sea. Bonitas palabras, Juan Carlos. Muy bonitas palabras para despedirte. De verdad que ha sido un placer y de verdad que nos gustaría que cuando tengas más tiempo, pues puedas estar otra vez con nosotros. El Grupo Perico de Baleares está a vuestra disposición. Lo que necesitéis y lo que queráis, estamos a vuestro servicio. Claro que sí. Muchas gracias, Víctor, por esas palabras tan bonitas. Aquí estamos muy inspirados constantemente para continuar esta tarea que sabemos que no es nuestra, sino que es de todos los países y de toda la humanidad. Perfecto, Juan Carlos. Pues nada más que decir desde aquí, el que os habla, FJ Castillo. Ha sido un placer estar con vosotros, estar con un gran invitado, Juan Carlos Upegui, que nos ha dado muchísimas pinceladas de cómo es Colombia y en concreto Medellín y ese proceso de paz que están en ello y sobre todo lo importante, el perdón. Que a veces cuesta perdonar, pero si no perdonamos no podemos seguir adelante. Es imposible. Con esto y con todo, os esperamos el próximo viernes. Acordaos, de 7 a 8. Hoy Juan Carlos Upegui, tened en cuenta que estamos en directo y creo que ahí son la 1. O sea que que nos ha hecho ese gran favor de estar aquí con nosotros. Lo dicho, un placer y hasta el próximo viernes.